Hello. Welcome. Thank you. Actually reminds me of a Little Britain sketch that I did. Please, could I have your names? I'm Paddy. I'm Nico. And what is the nature of your relationship? It's a professional one. And might we ask you your age? I will be 80 this July. Do you think you can win the show? Oh, it would be very nice, but just as long as people enjoy what we're doing and we give people pleasure, that's the main thing. Okay, well, best of luck. It's not the fastest routine I've ever seen. Del timbal. Careful, she's hitting! Shut up, man! They're going straight through the live shows. Oh my God, I'm so proud of you. I just thought that was incredible. Well done. Absolutely incredible. Wow. Well, I apologise for what I did, because I did obviously buzz a little early. This is before all the crazy things happened, you know? It was all kind of like slow and normal, and then it all went ballistic. It was extraordinary. You're an amazing example to older people, because you've shown that however old you are, you can still be spectacular and beautiful and do something amazing. She can. All people can. If you want, you can. How did you get into dancing? I had been a dancer from the age of 2.5, like lots of little girls, and I gave it up to get married. I had 4 children. Then when did you pick up dancing again? I went to live in Spain with my husband,
And unfortunately, after 18 months, he died. And for something to do, I went to Nico's Dance Academy to learn something totally different, and this is the result. My grandmother is 93 years old, and I just kept thinking of her when you were being thrown around that man, and I think she would have wanted me to press my buzzer for you as well. So me and my nan are going to be right behind you, and I hope you win Britain's Got Talent. The fact that you did it for all those years and then had your lovely children, then lost your husband, you gave up so much. Well, when I started to do this, I spoke with the family and I said, "What do you think?" And they said, "Well, you gave everything up to have us look after Dad, and he would be proud." Yes, he would. Paddy, you are my hero. Like, you are unbelievable. I pray to God that I am like you when I'm your age. I don't want to sound patronising, but we have to just say it as it is. That is something I've never seen before. I'm so pleased Amanda has pressed her button. And bravo, Nico! And do you know what? We don't have to vote. Y de esta manera comenzamos una nueva charla. En este caso vamos a hablar sobre la quinefilaxia en el adulto mayor. Hablar de la tercera edad es hablar de una época muy amplia de la vida que engloba aquellas edades situadas más allá de los 60, 65 años y cuyo límite superior es el propio límite de la vida. Encontramos además en esta época una gran disociación entre la edad cronológica y la edad biológica, que es la que determina un mayor o menor grado de envejecimiento orgánico. Envejecimiento que depende de un factor individual, originado tanto por la determinación genética, o sea el reloj biológico, como por el modo en que se ha vivido y del que siempre aislamos un factor común, que es el mayor grado de involución y degeneración orgánica, que se traduce en una disminución de la reserva funcional de los sistemas, en una menor adaptabilidad a los cambios y en una menor resistencia frente a las agresiones externas, que en definitiva hacen al organismo más susceptible de enfermarse. Pero no debemos confundir esta estrecha relación entre la tercera edad y la morbilidad con todos aquellos cambios orgánicos ligados al envejecimiento y que son más atribuibles al desuso que a la enfermedad. Para vivir más años de vida y con más calidad hace falta tener hábitos saludables y ser atendidos eficazmente por los profesionales de la salud. Según los diferentes autores, el ser humano evoluciona aproximadamente hasta los 20-25 años. El envejecimiento es un proceso biológico y progresivo normal de la vida y es una compleja interacción de factores biológicos y factores socioambientales, o sea, la unión de lo genético y de lo adquirido. Su aceleración modifica su carácter fisiológico y lo convierte en un problema de salud y en un problema social. El envejecimiento se inicia desde los 30 a 35 años, se acelera con la menopausia en la mujer y a partir de los 50 a 55 años en los hombres. El envejecimiento modifica el genotipo. Desde la primera fase del envejecimiento se inicia la disfunción del sistema nervioso central a partir de una disminución progresiva de las capacidades y habilidades del individuo. También podemos clasificar a la tercera edad entre 60 y 74 años, a la cuarta edad entre los 75 y 89 años, los longevos entre 90 y 99 años y los centenarios, los que tienen más de 100 años. Hay otra clasificación como adulto mayor, etapa temprana de los 65 a los 75 años. Estas son personas aún sanas y activas. Adulto mayor en la etapa avanzada a partir de los 76 años. Hay un porcentaje importante de las personas a partir de esta edad que requiere servicios de asistencia y rehabilitación. Ahora bien, ¿el envejecimiento puede iniciarse precozmente o ser acelerado? Bueno, esto se hace evidente cuando el estilo de vida no es saludable y existen problemas de salud, lo cual se agrava con la existencia de una predisposición genética a determinadas dolencias o
cuando existe una mala intervención en el diagnóstico y tratamiento de la salud. Estas personas tienden a una aceleración orgánica y funcional de su organismo, facilitando la aparición de nuevas patologías y complicaciones. Mediante un estilo de vida saludable y una adecuada intervención de la salud, se pueden vivir más años y con mayor calidad. Con el paso de los años, se produce un aumento progresivo de la discapacidad, al disminuir el movimiento, la vista y la audición, tal como se ha demostrado en un trabajo publicado en Inglaterra por Murray y López, más precisamente en 1997. En este estudio, en las personas de entre 50 y 59 años, la discapacidad severa era inferior al 1%, y en los que habían cumplido los 80 años era superior al 13%, por lo que se comprueba que la discapacidad aumenta con el paso de los años. A los efectos originados colaboran las enfermedades asociadas a la edad, como son las afecciones cardiovasculares, las osteoarticulares, las tumorales, las neurodegenerativas, enfermedades psiquiátricas, la depresión, las cataratas, la degeneración de la mácula y las que producen trastornos en la audición y en la visión. A medida que las personas envejecen, se hacen más frecuentes las afecciones asociadas al proceso involutivo. Debido a esto, no es raro encontrar ancianos con 3, 4 o 5 enfermedades. Esto hace a la comorbilidad y estas suelen ser las responsables de la discapacidad severa. El tabaquismo, el índice de masa corporal elevado, la circunferencia abdominal elevada y el sedentarismo en las edades medias de la vida y en la madurez tardía son predictivos de discapacidad. Para esto, las personas que poseen hábitos saludables no solo sobreviven más tiempo, sino que la discapacidad se retrasa hasta poco tiempo antes de su muerte. Esta es la razón porque en la actualidad impera el criterio en salud de retardar el mayor tiempo posible la aparición de la discapacidad para que su presencia coincida con el final de la vida. Con ello se pretende mantener en un buen estado de salud a los adultos mayores con el fin de garantizarles longevidad y, sobre todo, calidad de vida. En Inglaterra, con un programa dedicado a cumplir estos postulados, la discapacidad severa se redujo a la mitad entre los años 1976 y 1994. Y lo mismo sucedió en los Estados Unidos, donde alrededor del año 2000 existían 1,5 millones menos de adultos mayores discapacitados que en el año 82. Y lo que es más importante, la disminución se ha ido acelerando a lo largo de esta década. En un estudio realizado durante 10 años en individuos que habían cumplido ya los 65 años, la discapacidad había sido pospuesta unos 8 años, aumentando la longevidad entre 1 y 4 años en quienes poseían menos factores de riesgo. Incluso los programas de intervención llevados a cabo en pacientes afectados por Parkinson o por artrosis, se observa que disminuye la morbilidad. Entonces podemos afirmar que con una adecuada estrategia de intervención en la salud, intervención por parte de todos los profesionales de la salud, mediante los estudios preventivos y de control, así como el tratamiento medicamentoso efectivo y con un óptimo estilo de vida saludable y personalizado, podemos combatir el envejecimiento y la discapacidad. Ahora nos podemos plantear el siguiente interrogante. ¿El envejecimiento puede iniciarse precozmente o ser acelerado? Bueno, esto se hace evidente cuando el estilo de vida no es saludable y existen problemas de salud, lo cual se agrava con la existencia de una predisposición genética a determinadas dolencias o cuando existe una mala intervención en el diagnóstico y tratamiento de la salud. Estas personas tienden a una aceleración orgánica y funcional de su organismo, facilitando la aparición de nuevas patologías y complicaciones. Mediante un estilo de vida saludable y una adecuada intervención de salud, se pueden vivir más años y con mejor calidad. Para algunas personas envejecer es acumular años, considerando que empezamos a envejecer al momento de nacer y durante los años vividos se producen en el organismo múltiples cambios y modificaciones que afectan al individuo de diferentes maneras. Para otros es un proceso degenerativo que se produce en todos los seres vivos y que da lugar a modificaciones significativas tanto en el aspecto físico como en el aspecto psicológico. Por eso
definimos el envejecer como un proceso dinámico, gradual, natural e inevitable, proceso en el que se dan cambios a nivel biológico, corporal, psicológico y social. Transcurre en el tiempo y está delimitado por este. Cuando decimos que es un proceso dinámico, nos referimos a que no es una etapa rígida, igual para todos y cronológicamente demarcada. Al contrario, decimos que es una parte más del crecimiento del ser humano, como lo es la niñez, la adolescencia o la adultez. El organismo humano crece desde que nace e incluso antes, hasta que muere. La vida es una continuidad de crecimiento permanente. Decimos también que es natural e inevitable. Esto habla de que no debe tomarse como una enfermedad. Todo ser vivo nace, crece y envejece. Solo la muerte puede evitar el envejecimiento. En las últimas décadas del siglo XX y gracias a los adelantos científicos y tecnológicos, la esperanza de vida se ha alargado notablemente. Para esto se han postulado varias teorías respecto al envejecimiento. Las diferentes teorías que vamos a mencionar pueden ser resumidas en dos: la teoría genómica y la que es debida a factores intrínsecos y extrínsecos. La teoría genómica, también llamada teoría de programación genética, habla de que el envejecimiento y la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, como algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de la degeneración del sistema nervioso central, etc., están relacionadas con los genes y con ciertas variaciones genéticas. Según esta teoría genómica, los genes serían los responsables de la duración máxima de la vida, aunque solo se puede atribuir a ellos entre el 25 y el 35%. El resto le correspondería a la influencia del medio ambiente, en particular a la ausencia de un estilo de vida saludable. Entramos aquí entonces a la teoría de los factores intrínsecos y extrínsecos sobre el organismo. En realidad, es la interacción del medio ambiente sobre el organismo. Existe una producción excesiva de radicales libres oxidativos relacionada con los malos hábitos de la salud, los cuales se convierten en factores de riesgo importantes de las enfermedades crónicas no transmisibles, ocurriendo un proceso vicioso en el que predomina el estrés oxidativo metabólico, con la aceleración del proceso del envejecimiento y la incidencia de estas enfermedades. Otra causa externa con repercusión orgánica son las radiaciones. De todo lo anterior podemos afirmar que, aunque el genoma posee una gran importancia en la regulación de la vida, son los factores relacionados al estilo de vida los que más influyen en la formación de este envejecimiento, en la forma de conducirlo y en su finalización. Ahora, hablemos un poco sobre el comienzo y esta progresión del envejecimiento y la acción que tienen los radicales libres sobre el ADN. Ya sabemos que la estructura cromosómica y la expresión de los genes son los aspectos más importantes que intervienen en el inicio y progresión del envejecimiento. Recordemos que los cromosomas son estructuras formadas por ácido desoxirribonucleico, el famoso ADN, y por proteínas, las cuales se hallan alojadas en el núcleo de las células mitóticas, o sea, las células que se dividen. Ya sabemos que los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Los genes son secuencias de bases de ADN que determinan el orden en que los aminoácidos van a formar una proteína. Son, por lo tanto, los portadores de un código genético. En el núcleo, la información contenida en el ADN se transcribe al ácido ribonucleico mensajero, el cual pasa al citoplasma, donde se une a los ribosomas. Los ribosomas son aquellas organelas que intervienen en la formación de las proteínas. En ellas, en estas organelas, los aminoácidos, que existen aproximadamente 20, se unen al ARN de transferencia para formar las proteínas. En cada célula del organismo existen cientos de mitocondrias, dentro de las cuales se hallan estratégicamente colocadas varias bandas de ADN, que a su vez albergan en su interior 37 genes implicados en la liberación de energía. Dentro de las mitocondrias, la glucosa de la sangre, mediante la acción del oxígeno, produce adenosíntrifosfato, ATP, como vimos previamente.
Esta es la molécula transportadora de energía a nivel celular. Probablemente más del 90% de la energía consumida por nuestras células, órganos y tejidos se originan en estas organelas, en las mitocondrias. ¿Pero por qué hablamos de todo esto? En este proceso se generan una serie de cuerpos químicos denominados radicales libres oxidativos, que son, por ejemplo, el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Estos radicales libres actúan sobre el ADN de las mitocondrias, originando una serie de alteraciones, una serie de mutaciones, que en último término interfieren en la producción de energía, y esto favorece al proceso involutivo. El ADN de las mitocondrias es el que se halla más expuesto a las acciones de los radicales libres, dado su proximidad al lugar donde se producen estos últimos, ¿no? Pero además carecen de la acción protectora de las histonas que están recubriendo al núcleo. Por otra parte, en esta región el contenido de enzimas reparadoras de las lesiones es muy pobre, y para defenderse de ello, el organismo produce unas sustancias que poseen capacidad de neutralizarlos, que son enzimas como la catalasa, el superóxido dismutasa, etc., las cuales son agentes antioxidantes que conforman los mecanismos de defensa antioxidante. La función mitocondrial también puede verse afectada por mutaciones genéticas heredadas o por mutaciones adquiridas a través de agentes externos como son las radiaciones, la alimentación no saludable, el tabaquismo, el alcoholismo y otros tipos de drogadicción. Entonces, siendo las mitocondrias las unidades productoras de energía y hallándose implicados en este proceso los ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, no debería extrañarnos que las mutaciones sobrevenidas sobre el material genético causen una disminución apreciable en la producción de energía. Esto repercute en el funcionamiento de todos los tejidos, pero los que más están afectados parecen ser el sistema nervioso central, el miocardio, el músculo esquelético, los riñones y las glándulas endocrinas, pero también la piel y otros tejidos. Parece que las mutaciones de los genes contenidos en las mitocondrias se heredan exclusivamente de la madre. De esta manera, las mutaciones pueden dar lugar a efectos o a defectos estructurales de órganos y sistemas, a modificaciones funcionales negativas o a la instauración de nuevas funciones anómalas. Dicho esto, podemos mencionar varios tipos de envejecimiento. Entonces podemos distinguir el envejecimiento primario, el secundario y el terciario. Cada uno de estos tipos engloba cambios distintos y está determinado por diferentes causas. Se clasifican como envejecimiento primario a todos los procesos no patológicos que se producen como consecuencia de la edad. Por esto es llamado también envejecimiento normativo. Se da durante toda la vida adulta, si bien sus efectos son mucho más notables en edades avanzadas, sobre todo en personas que no gozan de buena salud. Entre los cambios que conforman este tipo de envejecimiento encontramos la menopausia, la debilitación, el encanecimiento del cabello, el descenso de la velocidad del proceso cognitivo, la pérdida de fuerza, la aparición progresiva de déficits sensoriales o el deterioro de la respuesta sexual. Cuando hablamos de envejecimiento secundario, este tipo de envejecimiento consiste en cambios causados por factores conductuales y ambientales ajenos a los procesos biológicos naturales. Podemos afirmar que el envejecimiento secundario es aquel que se puede prevenir, evitar o revertir. Y por último, el concepto de envejecimiento terciario hace referencia a las pérdidas rápidas que se producen poco antes de la muerte. Aunque afecta al organismo a todos los niveles, este tipo de envejecimiento es especialmente notable en el ámbito cognitivo y psicológico, por ejemplo, en los últimos meses o años de vida de que la persona tiende a desestabilizarse. El envejecimiento conlleva una serie de cambios a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, metabólico, a nivel del músculo esquelético, a nivel motriz, etc., que reducen la capacidad de esfuerzo y resistencia al estrés físico, reduciéndose asimismo su autonomía, su calidad de vida, su habilidad y capacidad de aprendizaje motriz.
Entre los factores que aceleran el envejecimiento están la alimentación excesiva, el estrés, la hipertensión, el tabaquismo, el alcoholismo, la obesidad, la soledad con poca participación sociolaboral, el sedentarismo, cuando hay poca actividad física, etc. Personas saludables y que realizan actividad física aeróbica de forma sistemática como parte de un estilo de vida saludable pueden ser 5, 10 y hasta 20 años de edad biológica funcional más jóvenes que grupos de personas mayores de igual edad cronológica. También puede ocurrir lo contrario con la aceleración del envejecimiento desde el punto de vista biológico. Esto lo podemos observar a partir de la tercera década de la vida, pero se acentúa más en personas mayores, o sea, entre los 60 y 65 años de edad o más. Las personas que poseen una edad biológica menor en relación a la edad cronológica disfrutarán de una mayor calidad de vida y con una tendencia mayor a la longevidad. En estas personas mayores, saludables y con un estilo de vida óptimo, la modificación de su genotipo es menor, por lo que es posible enlentecer el proceso biológico de envejecimiento. En la tabla que vemos en pantalla podemos apreciar la declinación hormonal fisiológica normal que ocurre de forma general con el envejecimiento en algunas hormonas, lo cual explica la disminución de capacidades funcionales y orgánicas y a su vez la predisposición a determinadas enfermedades o estados de salud. Todo esto está directamente relacionado con el envejecimiento, la afectación del sistema nervioso central, la declinación funcional y orgánica de nuestro organismo, facilitando la aparición de determinadas patologías. Ya quedó bien definido que la edad biológica tiene que ver con los cambios en los procesos biológicos y fisiológicos. Por eso la edad cronológica tiene que ver con el tiempo que transcurre desde que la persona nace. Los ancianos activos que siguen un programa regular de ejercicio son capaces de reducir significativamente su edad biológica por medio de la mejora en la capacidad funcional y en la potencia aeróbica máxima. Acá en la parte inferior de la diapositiva tienen el link de una página donde pueden hacer un cálculo de la edad biológica que tiene cada uno, teniendo en cuenta diferentes aspectos. Veamos entonces las modificaciones orgánicas y funcionales y la relación que tienen con algunas enfermedades crónicas no transmisibles. En estas tablas presentamos modificaciones que ocurren con el envejecimiento en nuestro organismo. En la tabla de la izquierda, en la primera tabla que vemos, podemos observar las modificaciones histomorfológicas que ocurren en distintos órganos del cuerpo, lo cual va preparando el terreno para la aparición de las enfermedades crónicas no transmisibles. La incidencia de estas enfermedades y su gravedad dependerá de la sensibilidad genética a determinadas enfermedades crónicas, así como el estilo de vida. En la tabla de la derecha vemos las modificaciones fisiológicas que ocurren durante el envejecimiento y cuál afecta a la capacidad funcional, morfológica e intelectual del ser humano como consecuencia de este envejecimiento. A medida que la persona posea una mayor edad biológica funcional, estas afecciones no serán tan elevadas y podremos realizar las tareas y actividades propias de la vida para esa edad con vitalidad y calidad. Otras disfunciones, como ser auditivas, visuales, incontinencia, etc., disminuyen mientras más saludables seamos. El estrés mantenido durante años, unido al sedentarismo y a otros malos hábitos de nutrición, tabaquismo, etc., repercute sobre el sistema neuroinmunoendocrino y sobre el sistema nervioso central, encontrándose asociado a diferentes estados de salud que contribuyen a trastornos neurológicos como los que afectan el lenguaje y con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como la enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson. Respecto al estrés sistemático, ¿qué pasa con el envejecimiento? Bueno, el estrés produce elevación de catecolaminas, elevando el corticol sérico, el cual produce efectos tóxicos sobre las neuronas y receptores del hipocampo, contribuyendo a la disfunción cognitiva en relación al eje hipotálamo-hipofisiario adrenal.
Respecto al hipotálamo y a los niveles altos de cortisol, esto tiene repercusión en el bloqueo en el transporte de la glucosa al cerebro, inhibición postsináptica y lesión y muerte de neuronas. Respecto a los trastornos neurológicos, el envejecimiento afecta el control motor, la postura, la locomoción y el equilibrio, la coordinación y las habilidades manipulativas, el lenguaje, la cognición, el pensamiento y obviamente también está asociado con enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. El sedentarismo es considerado actualmente el factor de riesgo de muerte más prevalente en todo el mundo. Está considerado que es el factor de riesgo entre el 50 y el 70% de la mortalidad. Las evidencias científicas más recientes muestran que sesiones cortas de 30 minutos por día, varias veces por semana de forma continua y acumulada de 10 a 15 minutos en intensidad moderada, presentan efectos beneficiosos importantes en la salud. Actualmente esta condición presenta una serie de barreras que impiden ser llevadas a cabo por la población adulta mayor, y una de ellas es la falta de información acerca de la actividad física. Muchos adultos mayores creen que al llegar a esta etapa de su vida no es necesario realizar actividad física. La necesidad de esta no disminuye a medida que se envejece y muchas veces la declinación física asociada al envejecimiento es más bien consecuencia de la inactividad que de envejecimiento mismo. Es muy importante que nuestra población adulta mayor conozca específicamente cuáles son los beneficios que tendrá la actividad física en sus problemas de salud y en las actividades de la vida diaria, trayendo consigo una mejora en la calidad de vida. Ya vimos que con el envejecimiento, de forma gradual y mantenida, existe una disminución de las capacidades de resistencia, fuerza, velocidad, flexibilidad y coordinación a través de este proceso normal, ¿no?, que ocurre con el envejecimiento. El sedentarismo está presente, es un factor de riesgo y está presente en la mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles, y su presencia, una vez instalada, determina una enfermedad o un factor de riesgo, colaborando en la aparición de complicaciones en el estado de salud. Cada día existe mayor evidencia epidemiológica de que la inactividad física y la falta de ejercicio están relacionados con el desarrollo de diversos trastornos y enfermedades crónicas no transmisibles, y son causa importante de mortalidad e incapacidad en los países desarrollados y en vías de desarrollo. El desarrollo industrial, el estrés laboral y familiar y los malos hábitos de vida han influido para que las personas caminen menos, que utilicen más el automóvil para ir al mercado y en la tienda de la esquina de la casa, y para que pasen innumerables horas frente a la computadora o al televisor, muchas veces comiendo o bebiendo, y de esta forma acumulando un exceso de calorías en el cuerpo, favoreciendo la aparición de la obesidad. El sedentarismo, unido a otros factores de riesgo como los malos hábitos en la alimentación, el tabaquismo, la ingesta excesiva de bebidas alcohólicas o la exposición al estrés de la vida moderna, constituyen la causa inicial o potencia la tendencia genética para desarrollar diferentes patologías. La capacidad de resistencia aeróbica disminuye con el paso de los años. En estas tablas podemos ver dos grupos diferentes de edades, la de 20 a 29 años con la de 60 años, donde observamos una diferencia lógica del consumo máximo de oxígeno por kilo promedio para ambos grupos. Tenemos que recordar que a partir de los 25 años hay un descenso de 1 MET cada 7 años, así como hay una disminución del 9% del consumo máximo de oxígeno por kilogramo de peso por década de vida. Las personas que realizan actividad física aeróbica de forma sistemática pierden menos del 5% por década, y se ha observado que quienes siguen entrenando al mismo nivel consiguen mantener la misma forma después de 10 años. Ya vimos que con el envejecimiento disminuye el metabolismo celular por una menor cantidad de actividad física,
Esto genera un menor almacenamiento de glucógeno en los músculos y obviamente una menor movilización de ácidos grasos. Ahora bien, ¿qué sucede si disminuye el consumo máximo de oxígeno? Bueno, disminuye el metabolismo celular, como habíamos visto, y se gastan menos calorías. Los nutrientes que se ingieren se transforman en grasa y se depositan en el tejido adiposo y en los músculos. Se produce un aumento del peso corporal, hay sobrepeso u obesidad, con aumento de la grasa corporal total y hay una disminución de la masa muscular. También hay una disminución en la función cardíaca, disminuye la contractilidad del miocardio, hay mayor rigidez, hay disminución del lucitropismo, hay disminución de la frecuencia cardíaca máxima por una reducción de la respuesta de las catecolaminas y esto lleva a un menor gasto cardíaco y a una disminución del consumo máximo de oxígeno. También la presión arterial sufre cambios debido a la progresiva rigidez que sufren las arterias, tanto las arterias centrales como las periféricas. Debido al aumento de los depósitos de calcio, esto genera un aumento de la presión arterial sistólica entre 20 a 25 milímetros de mercurio entre los 36 y los 74 años en ambos sexos. También con el paso de los años se ve afectada la función renal y suprarrenal. La tasa de filtrado glomerular se altera a partir de los 50 años aproximadamente, donde observamos una disminución de la actividad de la renina y de la concentración de la aldosterona y de la hormona antidiurética. Los niveles de adrenalina también disminuyen por el envejecimiento de la médula suprarrenal. También hay una disminución en la producción de albúmina y en la producción de proteínas con aumento de la producción de LDL y una disminución del HDL. A partir de los 50 años de edad hay una pérdida importante de la fuerza que resulta dramática a partir de los 60. La actividad física relacionada al desarrollo de la condición musculoesquelética y de la propia condición cardiorrespiratoria metabólica puede enlentecer la pérdida de fuerza. Seguidamente vamos a enfocarnos en la capacidad de fuerza, en su comportamiento para diferentes estados de salud y edades. Por ejemplo, en personas mayores, el propio proceso del envejecimiento unido a determinados estados de salud, a un estilo de vida inadecuado y además con un sedentarismo acentuado, da lugar a atrofia muscular y pérdida de fuerza, disminución de la movilidad y de la actividad cotidiana, incremento de las caídas, aparición de osteoporosis, fracturas y otras complicaciones. Como vemos en la diapositiva, podemos observar el aumento del índice de lesiones por caídas con el incremento de la edad. La fuerza de los músculos de los miembros inferiores constituyen un elemento de riesgo de caídas y de producción de fracturas en las personas mayores. La evaluación de la fuerza muscular mediante equipos isocinéticos lo confirman. Es importante correlacionar la densitometría ósea con la evaluación de la fuerza muscular. Vemos en la ilustración, en la figura, la potencia muscular alcanzada durante un entrenamiento de 12 semanas de los miembros inferiores y la posterior obtención del consumo máximo de oxígeno por kilogramo de peso. También las fibras musculares sufren modificaciones durante el envejecimiento. Al llegar a los 80 años, la disminución del número de miofibrillas y del tamaño de las fibras tipo 2 contenidas en el músculo se sitúan aproximadamente en el 39%, lo cual está relacionado a la atrofia muscular. El tamaño de las fibras tipo 1 con la edad no sufre modificaciones marcadas, en tanto que las fibras rápidas, las tipo 2, disminuyen aproximadamente de tamaño en un 26%. La proporción entre ambos tipos de fibras se mantiene igual. Los capilares arteriales que irrigan las fibras sufren modificaciones. Las enzimas implicadas en el metabolismo anaeróbico no se modifican prácticamente, pero sí las oxidativas, sobre todo en las personas sedentarias. Todo esto ocasiona una pérdida de cantidad y calidad de fibras musculares, afectándose ambas más marcadamente las de las fibras tipo 2. Como vemos en la diapositiva, la disminución de la masa muscular que se observa con el envejecimiento, la pérdida de fibras musculares y de fuerza respectivamente como producto del envejecimiento. También tenemos que mencionar brevemente
¿qué pasa con la capacidad de velocidad? Esta capacidad inevitablemente se puede afectar por dos vías. La velocidad disminuye por atrofia muscular a expensas de la pérdida de las fibras tipo 2 y también por disminución de la coordinación neuromuscular. La tendencia en los adultos mayores indica que el nivel de actividad física regular es muy bajo, en parte debido al mito de que no se benefician con ella o no deberían ser físicamente activos. La reducción del repertorio motor junto a la lentitud de los reflejos y descenso del tono muscular en reposo, entre otros factores, provocan descoordinación y torpeza motriz. La inmovilidad e inactividad es el mejor agravante del envejecimiento y la incapacidad de tal forma que lo que deja de realizarse, fruto del envejecimiento, pronto será imposible de realizar. Entonces, con el envejecimiento disminuye esta cualidad del acto motor, la cualidad de coordinación. A partir de los 40 años de edad existe una menor posibilidad de combinaciones del movimiento que con el sedentarismo entonces se incrementan. También vemos modificaciones en la capacidad de flexibilidad. Durante el envejecimiento disminuye esta capacidad por calcificaciones progresivas de los cartílagos y por una menor elasticidad de los ligamentos y de las cápsulas articulares. En esta diapositiva vemos algunas de las variables que ocurren con el envejecimiento y cuáles pueden incrementarse o disminuirse mediante la actividad física y el entrenamiento. Pero quiero mencionar algunas características de la actividad física en América. Las 3/4 partes de los adultos no llevan una vida activa. La actividad física lamentablemente disminuye con la edad. Las mujeres tienden a ser más inactivas que los hombres y las poblaciones de escasos ingresos son más inactivas físicamente. Entonces, resumiendo, ¿cuáles son las características de la tercera edad y cuáles son los cambios fisiológicos que sufre el adulto mayor? Pues bien, tiene una reducción de la secreción de saliva y una tendencia a la sequedad bucal, hay un adelgazamiento y atrofia de las encías, ausencia de dientes y utilización de prótesis dentales, pérdida de fuerza muscular mandibular y de potencia de masticación, menor poder para triturar los alimentos, hay una disminución de las papilas gustativas, se altera el sentido del gusto o la percepción de los sabores, hay una menor destreza motora, pérdida de masa muscular. A nivel del esófago hay mayor riesgo de atragantamiento y de disfagia, que es la dificultad para tragar. La digestión es más lenta y más difícil, están propensos a sufrir estreñimiento, hay pérdida parcial de capacidades sensoriales como el olfato, el gusto, la visión y la audición, y hay disminución de la función del sistema inmunológico. Algunos autores también mencionan que hay cambios físicos, psicomotores y psicobiológicos. Habíamos dicho que en los cambios físicos teníamos disminución de la masa muscular, aparecen las canas, la piel se arruga, aparece la espalda encorvada, esto genera también disminución de la estatura. Respecto a los cambios psicomotores, obviamente hay dificultad en la movilidad, disminución en la velocidad, hay desequilibrio, rigidez en las articulaciones, a veces dificultad al dormir, y son muy factibles al cansancio. Respecto a los cambios psicobiológicos, hay pérdida de textura y elasticidad de la piel, adelgazamiento y encanecimiento del cabello, disminución de la talla corporal, adelgazamiento de los huesos, la pérdida de dientes y los problemas de encías son comunes, hay problemas en la visión, se intensifican las arrugas, hay declinación de las funciones sensoriales y perceptivas, hay propensión a la osteoporosis en las mujeres, sobre todo con el advenimiento de la menopausia, pérdida de la adaptación al frío y al calor, una disminución de la fuerza y rapidez para realizar actividades físicas, las paredes de las arterias dijimos que se endurecen y se reduce su elasticidad, los mecanismos inmunológicos también que defienden de las infecciones pierden eficiencia y los órganos sensitivos requieren un umbral de excitación mucho más alto. Pensemos que los adultos mayores necesitan contemplar su vida anterior y sentir una sensación de plenitud. El éxito en esta etapa conduce a sentimientos de sabiduría, mientras que los resultados de fracaso producen pesar, amargura y desesperación.
tiene algunas características psicológicas particulares, hay una rigidización de los rasgos de las personalidades previas a las conductas de atesoramiento, apegamiento a sus bienes, refugio en el pasado, sentimientos de inseguridad, cambio en las relaciones sociales, una reducción de interés, mayor rigidez para aceptar los cambios tecnológicos y sociales. A veces hay presencia de agresividad y hostilidad. Hay una interiorización creciente, un cambio y una complejidad cada vez más grande de las experiencias vividas, cambios en la perspectiva temporal, cambios en todo lo concerniente al dominio del entorno. Y también hay cambios cognitivos, hay una declinación de la inteligencia en la edad adulta tardía, la capacidad para resolver nuevos problemas parece declinar, el funcionamiento intelectual en la edad adulta tardía está marcado por influencias ambientales y culturales, y se observa también una falta de la atención y falta de percepción. El día que esté viejo y ya no sea el mismo, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando platiques conmigo repito y repito la misma historia que tú conoces de sobra, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, para que te durmieras, tuve que contarte miles de veces el mismo cuento, hasta que cerraras tus ojitos. Cuando haga mis necesidades frente a otros, no me avergüences. No tengo culpa de ello. No puedo controlarlo. Piensa cuántas veces te ayudé de niño, pacientemente. No me reproches porque no quiera bañarme, ni me regañes por ello. Recuerda cuando te perseguía y los 1000 pretextos que inventaba para hacerte más agradable tu aseo. Acéptame y perdóname, ya que el niño ahora soy yo. Cuando me veas inútil e ignorante frente a todas las cosas que tú sabes y que ya no podré entender, te suplico que me des todo el tiempo que sea necesario para no lastimarme con una sonrisa burlona o tu indiferencia. Siempre participé en la educación que hoy tienes para enfrentar la vida tan bien como lo haces. Y si fallan las piernas por estar cansadas, dame una mano tierna para apoyarme, como lo hice yo cuando comenzaste a caminar, con tus débiles piernitas. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón. Compréndeme. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, acompáñame a terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo devolveré gratitud y sonrisas con el inmenso amor que tengo por ti. Piensa que con el paso que me adelanto a dar, estaré construyendo para ti otra ruta de amor en otro tiempo. Uno de los factores que condiciona una buena calidad de vida e independencia del adulto mayor es la buena salud y la prevención de las enfermedades. En este sentido, uno de los objetivos prioritarios para este nuevo milenio es fomentar la actividad física
especialmente en la tercera edad, intentando aumentar la proporción de personas adultas que realizan ejercicio físico de forma regular, al menos 30 minutos al día, preferentemente todos los días, disminuyendo al máximo la población sedentaria. El ejercicio cumple un rol fundamental en la calidad de vida del adulto mayor, permite la continuidad de la fuerza y la movilidad, proporciona un sueño sin interrupciones, permitiendo dejar con facilidad las pastillas para dormir, por ejemplo, mejora el estado de ánimo, previene algunas enfermedades y genera ambientes recreativos. Ahora bien, ¿cómo enfrentar el envejecimiento y la discapacidad? ¿Cuál es el mejor programa de actividad física para el adulto mayor? Bueno, ya sabemos que resulta muy difícil asimilar de forma favorable los numerosos y desfavorables cambios que se suceden con el envejecimiento, pero las investigaciones realizadas con diversas poblaciones permiten avalar con seguridad que es un estado valioso de la vida del ser humano en el cual se puede lograr una enorme mejoría de sus manifestaciones si se acciona de una forma sabia y personalizada mediante, por ejemplo, conocimiento del estado de salud actual mediante estudios médicos y la corrección y o reducción de determinadas enfermedades y sus factores de riesgo. Especialmente importante la modificación del estilo de vida de forma muy personalizada, donde se incluyen programas saludables de ejercicios físicos, nutrición, técnicas antiestrés, incorporación de actividades cognitivas, etc. También hay que lograr la incorporación de los adultos mayores a la actividad social de una forma más activa y consecuente, haciéndolos partícipes de la cotidianeidad en el seno familiar. A lo largo de esta clase fuimos presentando una serie de beneficios para el paciente mayor, para el adulto mayor. Podemos seguir resumiendo que el proceso de envejecimiento se torna más lento de modo integral, colaborando en mejorar la edad biológica funcional y por ende la calidad de vida y la longevidad. La idea es mejorar las capacidades funcionales motoras y de forma integral, mejorar el consumo máximo de oxígeno absoluto y relativo. El ejercicio sabemos que enlentece la involución cardiovascular, previniendo, corrigiendo o rehabilitando la arteriosclerosis, así como la involución respiratoria, metabólica y la disminución, el declive neuroinmunoendocrino. También el ejercicio mejora la sensibilidad celular por la insulina y la captación de la glucosa por los tejidos de una forma más económica, así como una mejora de los niveles de la glucemia. También el ejercicio colabora a mantener un perfil adecuado de lipoproteínas, disminuye los niveles de colesterol total y de triglicéridos y eleva el HDL. También regula la presión arterial y enlentece la involución de la capacidad física musculoesquelética, mejora la fuerza muscular, facilitando la actividad articular y previene y o retrasa la osteoporosis y la fractura ósea, disminuye la velocidad de pérdida de masa ósea, mejora la locomoción, estimula los mecanismos inmunológicos, favorece el equilibrio neurovegetativo y la actividad psicointelectual, ejerce un efecto positivo sobre las funciones cognitivas por medio de diferentes mecanismos, aumento de la circulación sanguínea cerebral, reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y de todos sus factores de riesgos asociados, estimulación del crecimiento y de la longevidad de las neuronas. También mejora la composición corporal con un peso corporal óptimo, colabora en mejorar la imagen corporal, regula los patrones de sueño, la ansiedad y la depresión, disminuyendo algunos trastornos cognitivos y también mejora el dolor crónico. Ayuda a recuperar el equilibrio psicofísico y su integración psicosocial, mejora la autoestima y la sensación de bienestar, colabora en disminuir la morbimortalidad de las enfermedades crónicas no transmisibles al inicio de la tercera edad, por lo que incrementa la longevidad y la calidad de vida. Siguiendo con los beneficios que tiene la actividad física en la tercera edad, podemos decir también que disminuye el riesgo de mortalidad de enfermedades cardiovasculares, previene y retrasa el desarrollo de la hipertensión arterial, disminuye los valores de presión arterial en hipertensos, mejora el perfil de los lípidos en sangre, ¿no? Reduce los triglicéridos, como dijimos, y el colesterol, el LDL, y aumenta el HDL, mejora la regulación de la glucemia y disminuye el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2,
mejora la digestión y el ritmo intestinal, disminuye el riesgo de padecer ciertos tipos de cánceres, incrementa la utilización de la grasa corporal y mejora el control de peso, mejora la imagen personal y mantiene y mejora la fuerza. Y podemos continuar mencionando cuáles son los efectos beneficiosos. En este caso, los efectos beneficiosos del ejercicio aeróbico, como vemos en la diapositiva, pero el ejercicio en sí también mejora la resistencia muscular, incrementando la capacidad funcional para realizar otras actividades físicas de la vida diaria, mantiene la estructura y función de las articulaciones, mejora la calidad del sueño, permite compartir una actividad con la familia y amigos, ayuda a liberar tensiones y mejorar el manejo del estrés, ayuda a combatir y mejorar los síntomas de la ansiedad y la depresión, aumenta el entusiasmo y el optimismo, ayuda a combatir factores de riesgo como la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, etc., que favorecen el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, disminuye el riesgo de caídas y ayuda a retrasar o prevenir enfermedades crónicas y a aquellas enfermedades asociadas con el envejecimiento, y en definitiva mejora la calidad de vida y aumenta la capacidad para vivir de forma independiente. Ayuda a controlar y mejorar la sintomatología y el pronóstico de numerosas enfermedades crónicas, como habíamos dicho, la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obesidad, la diabetes tipo 2, la osteoporosis, etc. Otro aspecto fundamental del ejercicio en el adulto mayor es que el ejercicio y la actividad física también contribuyen a la prevención de las caídas por diferentes mecanismos. Fortalece los músculos de las piernas y la columna, mejora los reflejos, mejora la sinergia motora de las reacciones posturales, mejora la velocidad para caminar y para andar, incrementa la flexibilidad, mantiene el peso corporal, mejora la movilidad articular y disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además de los beneficios fisiológicos de la actividad física en el organismo, las evidencias científicas muestran que existen alteraciones en las funciones cognitivas de los individuos que realizan actividad física regular. Estas evidencias sugieren que el proceso cognitivo es más rápido y más eficiente en individuos físicamente activos por mecanismos directos. Habíamos dicho que mejora la circulación cerebral, hay una alteración en la síntesis y degradación de neurotransmisores, y hay mecanismos indirectos como disminución de la presión arterial, disminución de los niveles de LDL en el plasma, disminución de los niveles de triglicéridos e inhibición de la agregación plaquetaria. Cuando hablamos de ejercicio y adulto mayor, tenemos que tener en cuenta que pueden estar asociados a algunos riesgos propios de la edad que hay que tener muy presentes a la hora de diseñar un programa de actividad física. Algunos de estos riesgos pueden ser disminución de la elasticidad tisular, la atrofia muscular y la predisposición a la osteoporosis en determinadas personas, esto aumentando la fragilidad del aparato locomotor. También el riesgo cardiovascular en el trabajo de intensidad relativamente alto, sobre todo para personas con patologías cardiovasculares. Los riesgos se multiplican por falta de control, sobreestimación y exceso de competitividad. El no conocimiento de la condición física global del paciente y su edad biológica funcional es en verdad un riesgo y a veces un alto riesgo. Lo ideal, como ya lo vimos previamente, sería realizar una valoración del estado de salud del paciente por medio de una valoración funcional, de la capacidad física cardiorrespiratoria, de la capacidad musculoesquelética y de la flexibilidad, y a partir de ahí elaborar un programa personalizado. Vemos un ejemplo de la capacidad para poder valorar la capacidad cardiorrespiratoria a través del consumo máximo de oxígeno, como vemos en alguna de las tablas de la diapositiva, en las que se puede clasificar al adulto mayor por sexo y en 4 grupos. También tenemos que tener en cuenta cuáles son las contraindicaciones generales y los cuidados de la actividad física. Hasta ahora hemos estado hablando de todos los beneficios que tiene la actividad física sobre la salud, pero desgraciadamente existen situaciones en las cuales puede estar contraindicada, bien sea preciso realizar cuidadosas prescripciones de actividad física. Respecto a las contraindicaciones,
No resulta aconsejable en caso de cuadros agudos, patologías endocrino-metabólicas descompensadas, angina de pecho de reposo, alteraciones severas del ritmo y de la conducción cardíaca, hipertensión arterial severa, limitaciones importantes de las reservas funcionales cardiovasculares por causas orgánicas, patologías respiratorias con hipertensión pulmonar, enfermedades terminales o procesos infecciosos agudos, entre otras patologías. Los cuidados que tenemos que tener: se debe ser muy prudente con la indicación del componente de intensidad de forma general, incluido con el acondicionamiento de la capacidad física cardiorrespiratoria y metabólica. Como hemos visto previamente, en determinados estados de salud es necesario iniciar en forma muy conservadora el programa de ejercicio. Tenemos que recordar que los ejercicios de fuerza isométrica, de fuerza estática, no son aconsejables para pacientes con patologías cardiovasculares, cerebrovasculares o diabetes, entre otros, así como para personas de la tercera edad. Debemos ser muy cuidadosos con personas que realizan actividad física competitiva los fines de semana, como ser tenis, fútbol, baloncesto, etc., como único programa de actividad física, puesto que pueden poner en riesgo su salud y aumentar también el riesgo de lesiones. Hola, Abril, ¿por qué estás tan triste? ¿Qué te pasa, hija? Mi papá dice que no puedo tener un perrito hasta que cumpla los 20 años. Falta mucho para eso. No te preocupes, hija. 20 años van a pasar rápidos. Yo ya llevo 4, 5, 20 años, fíjate. Pronto va a pasar el tiempo, hija. No te preocupes. Abuelita, ¿Qué pasa, hija? ¿tú qué harías si hoy tuvieras 20 años? Ay, hija, ¿qué haría? Me pondría un vestido que me encantaba y me quedaba tan bien. Yo sabía que me veía bonita, y me iría inmediatamente a bailar. Bailaría swing, que era puro movimiento. Que me aventaran para allá, me aventaran para acá, para arriba, para abajo. Uy. Era precioso bailar el swing, hija. Y también, ¿sabes qué haría? Tener mi novio para abrazarlo, besarlo. Ir a abrazarlo, lo tengo apretadísimo, que no se me vaya. Eso me gustaría. ¿No se enoja mi abuelito? No, hija, no se enoja tu abuelito porque él sabe que él ha sido el amor de mi vida desde que yo era niña. Oye, hija, ¿pero qué no estábamos jugando? Ah, sí. ¿Sabes qué, hija? También que me gustaría ver a mis amigas, porque yo dejé muchas amigas por todos mis viajes. Mis amigas que tengo en México. Me gustaría volver a verlas, hija. Ay, hija, ¿sabes qué me gustaría? Viajar otra vez. Andar allá arriba en los Alpes blancos, en los Alpes suizos. ¿Sabes también, hija, que me gustó mucho? Las holandesas, ay, los tulipanes, todos los balcones, todos los jardines estaban llenos de tulipanes. Pero ¿sabes, hija, qué es lo que más me gustaría y anhelo con todo mi alma? Correr atrás de mis nietos, tan inquietos que tengo. ¿Cómo corren esos niños? Eso es lo que más me gustaría, hija, andar detrás de mis nietos. Abuelita, no tienes que tener 20 años para hacer todo eso. Ya sé, hija, pero que no estábamos jugando. Ah, sí. La generación de oro 40-60 nos estamos yendo. Y ahora, ¿quién nos va a sustituir? Nosotros que tenemos más de 50 o 75 años, somos una generación única. Espero que alguna vez pueda venir otra igual, porque somos la última generación que escuchaba a sus padres, tíos, abuelos. También los respetábamos así como a nuestros profesores. A las personas mayores las amábamos de verdad. Teníamos nuestros gustos y no era una falta de respeto.
La música que oíamos no agredía. Y sí, esa era música. Nosotros atravesamos la era del rock, Woodstock, hippies, la hierba, viajes a la luna y muchas guerras que no eran nuestras. Crecimos tutelados por los militares. Estudiamos en escuelas, colegios y universidades públicas. No había seguros médicos privados. Jugábamos en las calles. Teníamos 3 meses de vacaciones. Tuvimos novias y novios. Y muchos de nosotros se casaron con la primera o primero y continúan. Somos una edición limitada. Nos estamos yendo. Todos los días somos menos. Aprovechen cuanto puedas. Aprende con nosotros. Y ten en mente que tuvimos mucho trabajo para construir un mundo, con sus luces y sus sombras, pero que está siendo destruido por falta de lo que en el pasado teníamos en abundancia: amor y respeto al prójimo. Muchos no estudiamos más que primaria o secundaria, otros hasta prepa, y somos gente educada, honrada y trabajadora de buenos principios. No somos hijos de papi con más de 25 años y con carreras profesionales de escuelas privadas y que aún dependen de sus padres. No éramos mantenidos. No hablábamos como carretoneros. Hoy los niños bien hablan como la clase más baja de la sociedad. Y esa clase tiene más respeto y se abstiene de malas palabras. Nos tocó tener principios y respeto. Y pasaremos a la historia como una generación humana y con valores. Las nuevas generaciones son frías, violentas. No se respetan entre sí. La mayoría encontrará todo servido y lo principal, carecen de sentimientos, moral y buenas costumbres. Los que tenemos de 50 a 75 años o más, somos, fuimos y seremos una generación extraordinaria, como quizá nunca jamás se vuelva a ver. Recuerda. Saludos. El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda un programa de ejercicio por edades. Así recomienda ejercicios para la infancia, para los jóvenes, para los adultos y para los adultos mayores. Respecto a los objetivos en los adultos entre 25 y 65 años, el objetivo es disminuir la pérdida progresiva de las capacidades morfofuncionales, mantener las condiciones cardiorrespiratorias, metabólicas, musculoesqueléticas y neuroendocrinas. En cuanto a los objetivos para los adultos mayores, recomienda disminuir la pérdida progresiva de las capacidades funcionales. También la actividad física puede mantener un nivel suficiente de capacidad funcional general, mantener la integridad del aparato locomotor para poder realizar las actividades cotidianas, prevenir, tratar y rehabilitar las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, metabólicas y osteoarticulares, mantener un equilibrio con el sistema neuroinmunoendocrino, y colaborar en preservar las funciones cognitivas y mantener una mente saludable, dada por una adecuada estructura física y química del cerebro. En cada momento recibir la información del mundo exterior y registrarla para procesarla en el cuerpo, recordar información de pasadas experiencias, la asociación realizada en el cerebro de información entre el presente y el pasado. Estos 4 factores están interrelacionados y son independientes. Y obviamente mantener el equilibrio psicológico y afectivo, así como la inserción sociofamiliar. Para esto recomienda actividades como ejercicio aeróbico, flexibilidad y acondicionamiento muscular de bajo impacto osteoarticular, como actividad física informal, caminar, tareas domésticas, jardinería, etc. Cuando hablamos de potencia aeróbica, es la capacidad que tiene una persona de realizar el mayor esfuerzo en el menor tiempo posible. A mayor potencia aeróbica, mayor resistencia aeróbica, que es la capacidad de realizar una actividad física a lo largo del tiempo. Todos los nutrientes, los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas son las únicas fuentes para obtener energía. Para los trabajos de resistencia aeróbica es muy útil utilizar diferentes parámetros, como ser, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, que tiene una relación lineal con el consumo máximo de oxígeno, pero también es muy utilizado escalas de esfuerzo, percepción del esfuerzo subjetivo, como pueden ser, por ejemplo, la escala de Borg. La escala original de Borg va de 6 a 20, como vemos en la diapositiva, pero también es muy utilizada una escala reducida de 0 a 10, en donde se utilizan iconografías, se utilizan dibujos y colores
para que el paciente vea permanentemente cuál es la escala y pueda referir la percepción del esfuerzo. Entonces puede decir en qué número está. En esta escala de 6 a 20 se trabaja entre los niveles percibidos entre 11 y 13 puntos y en algunos casos podemos llegar a 15 puntos de la escala de PORC. Y con todo lo que venimos hablando, bueno, ¿qué tipo de actividad aeróbica es sugerida? Bueno, cualquiera que utilice grandes grupos musculares y que puedan mantenerse en movimiento en el tiempo, ¿sí? Por eso es resistencia, como ser caminar, trotar, bailar, remar, nadar, el ciclismo y subir escaleras, etc. Respecto al trabajo de fuerza-resistencia, está recomendado una carga de leve a moderada, comenzar con una serie y lograr completar luego 3 series. Las repeticiones aconsejadas son de 8 a 12, trabajando los grandes grupos musculares, con una intensidad entre el 30 y el 50% del RM, una intensidad que sería equivalente a 12 o 13 repeticiones máximas. El volumen de 3 series de 10 repeticiones o bien 3 series de 12 o 15 repeticiones, y la frecuencia recomendada es de 2 o 3 estímulos semanales. Un estudio realizado por Pollock y colaboradores en 1987 realizó el seguimiento durante 10 años en corredores de entre 50 y 80 años y mostró un aumento significativo del consumo máximo de oxígeno. Y lo sorprendente fue la pérdida de masa corporal total con un aumento del gasto cardíaco y una disminución de la masa muscular. El Colegio Americano de Medicina del Deporte recomienda la siguiente dosificación para la población en general: que se utilicen 1 o 2 métodos de flexibilidad, un ejercicio por grupo muscular, que se hagan de 4 a 6 repeticiones por ejercicio, 30 minutos de duración y 3 veces por semana. Obviamente que en este grupo etario es importante mantenerlo a lo largo del resto de la vida, el trabajo de la flexibilidad y de todos los grupos musculares. En aquellos pacientes que tienen diagnóstico de osteoporosis están recomendados ejercicios que mejoren la coordinación, el equilibrio y la agilidad, ejercicios de fuerza con máquinas, en especial atención en las caderas, en los músculos estabilizadores de las caderas, de la espalda y de los brazos. No están recomendados ejercicios que tengan riesgo de caídas, ejercicios de impacto, sobre todo de impacto en la cadera y en la columna, ejercicios con la espalda en flexión y, bueno, ejercicios de impacto como trotar y correr. Podemos realizar un programa de ejercicios para pacientes con osteoporosis, con ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminatas, con ejercicios de equilibrio y agilidad, una frecuencia de 3 veces por semana, al 50 o al 70%, y una duración de 30 minutos. También tenemos que hacer ejercicios de fuerza, como dijimos, con máquinas, mancuernas, elásticos, y la carga según el estado de la masa ósea, al 30 o al 50%, con una frecuencia de 2 a 3 veces por semana, 6 a 10 repeticiones, y una duración de 15 a 20 minutos. No olvidemos que también tenemos que realizar trabajos de flexibilidad en modalidad activa con 5 o 6 repeticiones por grupo muscular y una duración aproximadamente de 15 minutos. Esto es lo mínimo recomendable y no nos olvidemos que tenemos que realizar ejercicios que mejoren la coordinación, el equilibrio y la agilidad, y esto va a prevenir el riesgo de caídas. The drummer massacre, the chicken mac boy. Y'all remember that rubberneck boy? Mama's cooking chicken fried and bacon greens. Come on with the boys down the road to me. There's a jumping place. They got a knocked out face. He's a rubber-legged boy. Called chicken mac boy. Mama's cooking chicken fried and bacon greens. Come along with the boys down the road to peace. There's a place you really get your kicks. So
said to me, and I've been back all misery, and you make me sick just by being here. She could even say, go take a stroll down some long or lonesome road, and the words could still be music to my ears. She could even say, just where to go, and a place right down below, and don't come back for a million years. She could even say, oh, say to man, leave this place with me on hand, and the words could still be music to my ears. Dynamite, blow yourselves up out of sight. Go on into orbit, get out of here. Do something nice for the human race. Go see what's out in outer space. Then the words will still be music to my ears. Aquí vemos algunas recomendaciones generales para la prescripción de actividad física en el adulto mayor, pero creo que para poder elaborar un plan de actividad física en la tercera edad, primero debemos crear una pauta de autocuidado para ofrecer las herramientas adecuadas para intervenir hacia el paciente, su familia y el entorno social en forma eficaz. Además, tenemos que crear conciencia de los beneficios de la actividad física en todos los niveles de atención, esto es, desde la consulta médica, obstétrica, dental, control de los pacientes crónicos, el kinesiólogo, el asistente social y todos los actores del ámbito de la salud. Tenemos que trabajar además creando la cultura deportiva desde la escuela, implementando estilos de vida saludable en forma precoz, y asimismo tenemos que trabajar en conjunto con organizaciones municipales como juntas de vecinos, club de jubilados, etc. Tenemos que despejar los mitos de la actividad física y hacerla agradable para el que lo practica, informando constantemente sobre los beneficios y progresos que tiene el adulto mayor, para que vaya adquiriendo cada vez más la práctica regular. Se deben utilizar canales de comunicación masivo, como ser la televisión, las redes sociales, la radio, para mostrar los beneficios del ejercicio y los lugares donde se pueden acceder a ellos. Respecto a la modalidad de la prescripción de actividad física, lo ideal es el paseo, pero se pueden incluir otras opciones dependiendo de la salud, de la edad y de la condición física. Estas actividades pueden ser el ciclismo, una bicicleta fija, natación, baile, etc. Estas modalidades de ejercicios aeróbicos utilizan grandes grupos musculares de forma continua, de carácter leve a moderado, repetitiva, rítmica y progresiva. Obviamente la duración va a depender de la intensidad, que debe ser de leve a moderada y de una duración lo más prolongada posible. Se recomiendan de 20 a 40 minutos dependiendo de la capacidad física de la persona, ¿no? Lo ideal es llegar a los 50 o 60 minutos. Con respecto a la intensidad, según diversos autores, se recomienda entre el 50 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima o el 54 y el 75%, y en ocasiones es necesario iniciar con un porcentaje menor. Con respecto al porcentaje de intensidad del ejercicio aeróbico por medio del porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima, tenemos un criterio profesional más conservador y es preferible iniciar con programas en el límite inferior, entre el 50 y el 60%, de manera que podamos ir creando una base fisiológica en cada paciente a partir de su actual estado de salud, su edad cronológica y biológica funcional, la condición física en que se encuentra al inicio del programa de ejercicio, etc. Existen diferentes fórmulas para la planificación y control de la intensidad del ejercicio teniendo en cuenta la frecuencia cardíaca.
por ejemplo, a partir del porcentaje de frecuencia cardíaca máxima o a partir del porcentaje del consumo máximo de oxígeno o la reserva de la frecuencia cardíaca máxima. Para esto, la Organización Mundial de la Salud recomienda la fórmula de 220 menores de edad, que si bien no es exacta, pero no es agresiva, es la que más se utiliza, es la más conservadora. La única dificultad que presenta es que no valora la frecuencia cardíaca en reposo. En la población adulta nos gusta compararla con la del porcentaje del consumo máximo de oxígeno. Como todo lo que vimos de las capacidades biomotoras y de las variables de carga, la frecuencia es muy variable, va a depender de muchos factores, pero se recomienda entre 3 y 7 días por semana. Si por motivos de salud la persona no pudiera realizar el ejercicio durante más de 10 minutos de forma continua, o por padecimientos circulatorios, respiratorios o de artrosis, se puede incorporar 2 sesiones diarias con una duración más limitada. La frecuencia menor sería de 3 sesiones en días alternos. La progresión es un aspecto fundamental en los programas de ejercicios que debe indicarse de forma conservadora y gradual, regulando de forma beneficiosa la frecuencia, la duración y la intensidad. Como hemos visto, debemos tener en cuenta algunos elementos en los pacientes de la tercera edad para el control de la intensidad y la calidad del ejercicio, los cuales pueden ser, como elemento importante, la frecuencia cardíaca, tanto en condiciones de reposo como durante el ejercicio o en la finalización y durante la recuperación. En los minutos 1, 3 y 5 es muy interesante que el paciente controle su frecuencia cardíaca mediante un pulsímetro o en su lugar mediante la toma directa por la arteria carótida o la arteria radial. Respecto a la presión arterial, durante el reposo, al terminar el ejercicio y al 5.º minuto de la recuperación, es importante el control de la presión arterial. En pacientes hipertensos debería ser diario y en pacientes no hipertensos por lo menos una vez a la semana. Es muy importante la utilización de la escala de Borg como percepción de esfuerzo subjetivo. Es importante que el paciente pueda autoevaluarse mediante esta escala. También es importante la evaluación del desarrollo de la velocidad de traslación en kilómetros por hora o metros por segundo, aplicando diferentes tests de caminata, footing, etc. También es muy importante el control de la glucemia en los pacientes diabéticos, lo cual tiene que ser diario y dependiendo del estado de control de la enfermedad, de la administración de los medicamentos, sobre todo en el caso de la insulina, de la cantidad y calidad de la alimentación, así como de la intensidad del ejercicio y su duración, se debe tomar el control de la glucemia en diferentes momentos. También es muy importante el control de la saturación de oxígeno en los pacientes EPOC o con enfermedades cardíacas severas. También tenemos que hacer monitorización del electrocardiograma en pacientes con infarto agudo de miocardio en fase 1 y 2, en la rehabilitación cardíaca, como vamos a ver más adelante, así como en otras alteraciones cardiovasculares. Tenemos que trabajar con el porcentaje de la frecuencia cardíaca máxima. Pensamos que es la mejor forma para planificar el pulso de entrenamiento para el paciente de la tercera edad, y esto nos permite trabajar de una forma gradual, iniciando en torno al 54% de la frecuencia cardíaca máxima, y si el paciente es una persona relativamente sana y con buena o excelente condición física para su edad, podría llegar, después de un entrenamiento de varias semanas y con cargas progresivas, puede llegar a entrenar entre un 70 y un 80% de su frecuencia cardíaca máxima. Quiero aclarar que estos casos serían poco frecuentes, tratándose de personas mayores de 70 años. Es importante conocer la frecuencia cardíaca de reposo del paciente como información elemental, inclusive para realizar el calentamiento previo a la carga del ejercicio. Siempre la intensidad del calentamiento, de la entrada en calor dada por las pulsaciones, debe ser menor a la intensidad de la frecuencia cardíaca del entrenamiento. Es muy importante, una vez a la semana, conocer los valores de la presión arterial de reposo para el adulto de la tercera edad que no sea hipertenso. Algunas reflexiones finales, como a manera de conclusión.
Pensemos que el número de personas de 60 años o más se va a triplicar aproximadamente para el año 2050, pasando de ser 606 millones a cerca de 2.000 millones en todo el planeta, fundamentalmente en los países desarrollados y en algunos en vía de desarrollo, en los que predomina un buen sistema de salud, los cuales alojarían el 80% de esta población, según un estudio que hizo las Naciones Unidas a principios del año 2000, todo lo cual haría necesario una nueva organización de la sociedad a nivel económico, cultural y de la salud. Este aumento de la población para la categoría de la tercera edad se debe en particular a la incorporación de un estilo de vida saludable y al perfeccionamiento de la intervención de salud en muchos de estos países. Sin embargo, cada día en muchos sectores, incluso en los países en vías de desarrollo, que no cuentan con un sistema de salud eficiente, se comienza a observar un incremento en la longevidad para llevar un modo de vida más saludable. Un porcentaje importante de esta población podrá disfrutar de calidad de vida, logrando ser activos laboralmente, no constituyendo un grave problema para las familias, aunque la sociedad tendrá que replantearse algunas modificaciones. El problema fundamental de esta longevidad será con aquellas personas que vivan más años, pero con mala calidad de vida, lo que sí representará una carga para la familia, para la sociedad y los gobiernos. De ahí la importancia de que el adulto mayor llegue a esta edad con buena salud y condición física motora. La población es cada vez más anciana, lo que conduce a una situación de primer plano el problema de las jubilaciones y los cuidados médicos para las personas de la tercera edad. La prolongación de la vida la atribuyen los expertos a los progresos de la medicina y a la elección de un estilo de vida más saludable. Los países desarrollados, en su gran mayoría, se encuentran actualmente en una encrucijada con su población envejeciendo y la natalidad muy disminuida. Un ejemplo de esto es Canadá. Actualmente 1 de cada 8 habitantes tienen más de 65 años de edad, pero se estima que para fines de esta década, para fines de la década del 2020, va a ser uno de los países que va a tener aparejado problemas económicos. Actualmente el grupo de mayores de 65 años supera a los jóvenes menores de 14. Este fenómeno nunca fue visto en Canadá. Esto llevaría a países desarrollados que tienen situaciones similares a la de Canadá a emprender diferentes estrategias, como ser garantizar cada vez más que la población comprendida como adulto mayor llegue a esta edad en buenas condiciones físicas y de salud para aprovecharla laboralmente, alargando la edad del retiro laboral y que no se conviertan en una carga social. Estimular la natalidad por parte del Estado, aumentar las cuotas de entrada legal de inmigrantes jóvenes al país para su aprovechamiento laboral, así como colaborar con la natalidad futura. Entonces podemos concluir que la longevidad debe ir acompañada con calidad de vida, y esto es solo posible en una sociedad donde exista un buen nivel económico asociado a un sector de salud de alto poder resolutivo para realizar una óptima intervención de salud con el apoyo del Estado y de los diferentes sectores de la sociedad, y que se eduque y promueva la importancia en la población de un estilo de vida saludable. Se puede actuar sobre la longevidad de dos maneras: evitando la causa de la muerte y frenando el envejecimiento. Con lo primero se aumenta la duración de la vida media, y con lo segundo de la vida total, o sea, por ende, su calidad. Recientes trabajos científicos se inclinan a pensar que la velocidad del proceso de envejecimiento se puede frenar o se puede mantener en niveles mínimos si logramos mantener un buen estado de salud, por lo que existe un mayor número de personas de avanzada edad en países desarrollados y en otros en vías de desarrollo. La ancianidad es una etapa más en el curso de la vida. Hagamos de ella un periodo biológico saludable y digno.
Finalizamos con una reflexión que hizo Hipócrates hace un tiempo, unos 460 años antes de Cristo, en donde manifestaba que todas las partes del cuerpo que tienen una función, si se las utiliza con moderación y se ejercitan en labores de las cuales cada una está acostumbrada, se vuelven por lo tanto más sanas, bien desarrolladas y envejecen más lentamente. Pero si no se las utiliza, se vuelven propensas a desarrollar enfermedades, defectos en el crecimiento y envejecen rápidamente. Y de esta manera llegamos al final de esta charla y la intención es reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestro futuro y sobre nuestros adultos mayores para que podamos entenderlos un poco más y poder hacer algo en beneficio de mejorar su calidad de vida y hacerlos sentirse más útiles en nuestra sociedad. Muchas gracias.